Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, desde ya todo mi agradecimiento. De la misma manera va nuestro agradecimiento a la gente que colabora con TLV1, tan necesario es para poder continuar en el aire su contribución. Sé que hay muchos que lo hacen, invitamos a muchos que también nos acompañen, para poder llevarles, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto. Y como siempre lo hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine en este mundo tan complejo, tan adverso y especialmente para nuestra patria, que está transitando por momentos tan difíciles. Que parece que no se avisorara una luz al final del camino. Por lo menos la oración, ¿no es cierto?, el manto de la Virgen nos acompaña en ese aspecto. Capaz que en tiempos razonables podamos volver a encontrar el camino y ser una nación en serio. Y hablando de nación en serio, justamente tenemos un invitado especial, ya lo hemos tenido recientemente, hemos tocado el tema sobre su libro, pero vamos a tocarlo puntualmente. Quiero presentarles, ¿no es cierto?, si ponemos en pantalla la tapa, Economía Política Argentina, está cómo generar empleo y salir de la pobreza, cómo generar superávit fiscal, cómo terminar con la fuga de capitales y la evasión, cómo estabilizar nuestra moneda, convertirla en un instrumento de ahorro y derrotar la inflación, y cómo salir del endeudamiento. Esta es una obra magnífica, por supuesto, con los bemoles, porque claro, tiene un tinte obviamente desarrollista por sus autores, y que bueno, hace un análisis histórico sobre la Argentina en su materia económica, así que, y política sin duda, ambos van enlazadas. Para mí es un gusto compartir el programa con abogado, doctor en economía, contador público nacional, licenciado en administración de empresas y finanzas, sin duda debe tenerlo también. Para mí es un gusto compartir el programa con don Eduardo Conesa. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Ahora hablo con confianza. Exactamente. Exactamente. Bueno, para mí es un honor. Para mí es un honor estar en este programa. En la defensa de los verdaderos intereses nacionales. Ajá. Los verdaderos intereses nacionales son coincidentes con los intereses del desarrollo económico de nuestro país. Claro. Nuestro país va a ser grande, importante, va a obtener la devolución de las Malvinas en algún día solamente si se desarrolla. Si no se desarrolla, no hay nacionalismo que valga. Vamos a ser parias siempre. De manera que el desarrollo es la contracara del nacionalismo. Además, en los tiempos modernos, después de la caída del muro de Berlín, quedó en claro que hay una línea de economía política y de crecimiento económico que no sirve, que es la socialista, porque el régimen socialista, comunista, ruso, de Stalin, Lenin, etc., en 1989 se cayó. De manera que quedó el capitalismo. Pero dentro del capitalismo hay distintas versiones. Está el capitalismo ultraliberal, uno de cuyos mayores pecados es abogar por la libertad absoluta en materia cambiaria. Es decir, que el tipo de cambio quede totalmente librado a las leyes de la oferta y la demanda y que el Estado no tenga nada que ver. Bueno, esta versión del liberalismo... Puso primera y avanzó. Claro, esta versión del liberalismo está íntimamente relacionada con otra escuela de economía en la República Argentina que dice que para mantener el salario real alto, el tipo de cambio tiene que ser bajo. Bueno, esta doctrina se aplicó durante 70 años en la Argentina. Acá vamos a estar en desacuerdo. El primero que la aplicó fue Perón, en el año 46-50. Y la pudo aplicar al comienzo con gran éxito, porque los precios de las materias primas de exportación argentina estaban muy altos. Entonces, al sobrevaluar la moneda por haber inflación interna y mantener el tipo de cambio constante,
Eso produce que la sobrevaluación cambiaria. Pero como los precios de nuestras materias primas de exportación en los primeros años de Perón estaban tan altos, bueno, no hubo problemas. La Argentina parecía que crecía, el salario estaba alto, en fin, fueron los años de gloria de Perón. Pero del 50 al 55, el crecimiento de la República Argentina fue de cero. Cero. Eso tiene que ver con, perdón, ¿no? Con la sobrevaluación cambiaria. Sí. Porque, ¿y el contexto internacional? Bueno, la política, digamos, de tercera sobre posición. todo con la sobrevaluación cambiaria, porque durante la época de Perón, desde el 46 al 50, hubo una inflación mensual del 25% anual y el tipo de cambio permaneció en 4 pesos por dólar. El resultado es que llegamos al año 50 con una fuerte sobrevaluación cambiaria, que es lo que han hecho casi todos los gobiernos después de Perón. O sea que Perón no es el único responsable, el único culpable de todo esto, no, casi todos los gobiernos, incluso los antiperonistas. Y dentro de los antiperonistas señaló particularmente al doctor Martínez de Oz, que evidentemente no era peronista, pero por inspiración de los doctores Adolfo Diz y Ricardo Arriazu, sobrevaloraron fuertemente la moneda en la creencia de que la forma de luchar contra la inflación era trazando el tipo de cambio, la famosa tablita. Esto fracasó y generó una deuda externa de 46.000 millones de dólares. De manera que la sobrevaluación cambiaria en la época de Perón generó un estancamiento de la economía, crecimiento cero desde el 1950 hasta 1955. Perdón. Después viene otra época. Bueno, pero antes de pasar a la otra época, usted habla obviamente del endeudamiento que nos hace el gobierno militar con Martínez de Oz a la cabeza, que fue... ¿Ese endeudamiento fue basado para qué? ¿Para mantener la tablita cambiaria? ¿Fue porque estábamos en guerra? ¿Era porque había que construir grandes obras? Es decir, las formas en las cuales un Estado puede endeudarse, y particularmente durante un gobierno militar que no hay Congreso. Entonces, ¿cómo un endeudamiento se puede dar en esas características? No, yo creo que el endeudamiento ocurrió principalmente porque el doctor Arriazu y el doctor Diz aconsejaron a Martínez de Oz devaluar todos los meses la moneda a una tasa decreciente. Por ejemplo, este mes al 5%, el mes siguiente al 4,5%, el mes siguiente al 4%, el mes siguiente al 3,5%, el mes siguiente al 3%. Es decir, todos los meses una devaluación preanunciada en la creencia que la inflación estaba determinada por el tipo de cambio. Y si en forma, digamos, preanunciada íbamos devaluando cada vez menos, la tasa de inflación iba a bajar en paralelo con la tasa de devaluación. Este era el sistema de la tablita cambiaria. Bueno, hay muchos economistas en la Argentina que defienden esta tesis, que la causa de la inflación es la devaluación. En realidad son dos cosas distintas, son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué son dos cosas distintas? Porque los bienes que produce la economía son de dos tipos. Los transables internacionalmente, para que así lo toma donde la Cámara. Están los bienes que exporta la agricultura, la industria y la minería, y los no transables, que son la mayoría, el 70% son no transables internacionalmente. Por ejemplo, un peluquero no puede ir a la mañana a Nueva York y cortar el pelo a los neoyorquinos y cobrar $100 el corte de pelo y después volver a dormir a su casa. Si vos tenés un departamento que acá vale $100.000, no lo podés mover a Nueva York donde vale $5 millones. Bueno, la mayoría de los bienes son no transables internacionalmente. Entonces, una cosa es el tipo de cambio y otra cosa es la tasa de inflación. Son dos variables completamente distintas. La tasa de inflación... Ahora, sí. Porque eso lo entendemos que son variables distintas. Lo que pregunto es, un endeudamiento de ese calibre, ¿no es cierto? Que Argentina debía 4.000 millones o algo por el estilo cuando... 9.000 millones de dólares era la deuda externa cuando asumió
el doctor Martínez de Oz. Martínez de Oz. 1976. 9.000 millones. De casi... Es una deuda prácticamente insignificante. Sí. Ahora... Bueno, debido a la tablita cambiaria y a la sobrevaluación cambiaria, la Argentina exportaba poco, porque no era conveniente exportar. Y como el tipo de cambio era barato, convenía importar mucho. Entonces esta importación masiva contraatacó y destruyó parte de la industria y no favoreció las exportaciones y perjudicó enormemente al campo y a todas las industrias exportadoras. ¿Por qué motivo la diferencia entre exportaciones e importaciones se cubrió con endeudamiento externo, ¿no? Entonces las tasas de interés en la Argentina eran muy altas en este periodo. En este periodo surgió una idea también que se debe a los doctores Adolfo Diz y Ricardo Arriazu. Surgió la creencia de que la forma de promover el desarrollo económico era mediante una absoluta libertad financiera y altas tasas de interés para que las financieras y los bancos pudieran prestar libremente, aunque sea altas tasas de interés, a las empresas. Y esto supuestamente iba a generar una alta tasa de inversión. La verdad es que cuando la tasa de interés es muy alta, nadie toma prestado dinero. Viene dinero de afuera, pero es dinero especulativo, colocarse en altas tasas. Y apenas al primer activo de devaluación, todo ese dinero se retira. Las empresas argentinas se endeudan también, porque no conviene producir en el país, conviene endeudarse. Bueno, de ahí es que la deuda externa entonces basó en la época de Martínez de Oz de 9.000 millones a 46.000 millones. Martínez de Oz y Cavallo, porque Cavallo además hizo lo suyo. Cavallo, que fue secretario también, presidente del Banco Central en la época del general Viñone, hizo lo suyo, porque había una gran parte de la deuda externa que era privada y Cavallo la nacionalizó y la puso en manos del Banco Central. Por eso la deuda externa pública en el año 83, llegó a alcanzar la cifra de 45.000 millones de dólares. Y cuando asumió Martínez de Oz era de 9.000. Bueno, esto es básicamente por la sobrevaluación cambiaria. Ahora pregunto dos cosas. Que hizo el doctor Martínez de Oz. Ahora, aclaro lo siguiente. No. El doctor Martínez de Oz originalmente era contrario a la sobrevaluación cambiaria. Cuando él asumió, bajo el gobierno del general Videla, y dio un discurso el 4 de abril del 76, hizo un plan económico donde él indexaba el tipo de cambio. O sea, lo contrario de la sobrevaluación cambiaria. Pero sus asesores económicos en el Banco Central lo convencieron que para vencer la inflación, la causa de la inflación era la devaluación, y para vencer la inflación había que devaluar cada vez a una tasa más baja, y esto iba a contagiar la tasa de inflación, y la tasa de inflación iba a bajar en consonancia con la tasa de devaluación. Esto fue un desastre que terminó con un fuerte endeudamiento, una gran inflación, y determinó el fracaso económico del proceso militar. Pregunto, dentro de lo que es la teoría política, ¿no? ¿Qué organismo es el que endeuda un país? Es decir, ¿qué aprobación tiene que tener un país para endeudarse? Bueno, de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Nacional y el 100 de la vieja Constitución, la cláusula que exigen todos los acreedores extranjeros, que es la cláusula atributiva de jurisdicción, donde se establecen los contratos de préstamo que la jurisdicción pertenece a los jueces del Distrito Sur de Nueva York, es una exigencia de los prestamistas privados y está en total contradicción con el artículo actualmente 116, antes era el 100 de la Constitución Nacional, que dice que en todos los pleitos en que la nación sea parte, la competente
en última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, la cláusula atributiva de jurisdicción, donde se establece la jurisdicción en caso de pleitos por los préstamos en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, es abiertamente inconstitucional, por contradicción al viejo artículo 100 de la Constitución Nacional y en la nueva Constitución del 94, el 116, que es categórico. Claro, 94 es mucho después, ¿no? Pero digo, el Congreso no es el que habilita un gobierno. El Congreso tiene que autorizar la deuda. Entonces, durante el gobierno militar, Martínez Dios, que era abogado y que sabía esto, incentivó a que el sector privado se endeude externamente, no el gobierno, no tanto el gobierno. El gobierno se endeudó relativamente poco. Los que sí se endeudaron eran las empresas públicas, porque podía sostenerse en teoría que el que no puede someterse a jurisdicción extranjera es el Estado Nacional, pero que las empresas públicas son otro animal y que las empresas públicas sí pueden hacerlo. El doctor Martínez Dios adhería a esa teoría. Y entonces se endeudó YPF, se endeudó SEGVA, todas las empresas del Estado, pero los principales deudores fueron los privados, que al ver la posibilidad de financiar sus inversiones con un dólar que podía obtenerse muy fácilmente en el exterior, se endeudaron hasta la coronilla. Por eso es que la deuda externa subió, por dos causas. El sector público, pero no el Estado, sino las empresas públicas. Y, por otra parte, el sector privado. Ahí entraron bancos extranjeros, empresas internacionales que no eran Claro, nacionales. Los bancos extranjeros porque era un tremendo negocio traer el dinero, tomar prestado en Estados Unidos al 2 o 3% y prestarlo a Argentina al 10 o al 15%. Los mismos dólares se prestaban en la Argentina al 10 o 15% o 20%, pero se obtenía en los Estados Unidos un 3, 4, 5%. En la época de Reagan subieron las tasas de interés en Estados Unidos al 11, 12%. Y ahí es cuando se terminó el gran negocio, porque la Argentina, que había contratado una enorme deuda externa, cuando suben las tasas de interés en los Estados Unidos en la época de Reagan, Argentina queda insolvente. Ocurría también en Estados Unidos que en la época de Carter, el presidente Carter, había una inflación de alrededor del 10%. Y la tasa de interés a la cual se endeudaba la Argentina, las empresas del Estado, era del 12%. Entonces, si la tasa de inflación en dólares es del 10%, y vos te endeudás en dólares, o al 13%, parece que no es mucho. O sea, parece conveniente, parece. Pero, ¿qué pasó? En las elecciones de 1980 ganó el presidente Reagan, ¿no? Las elecciones tuvieron lugar en noviembre. Todo el proceso privatizador. Claro, y entonces Reagan, cuando asume en 1981, lo primero que hace es atacar la inflación en los Estados Unidos, para lo cual restringe el crecimiento de la oferta monetaria. Monetarismo de Milton Friedman a la enésima potencia. Entonces, al restringir la oferta monetaria, las tasas de interés pegan un salto al 15, 16, 17% en dólares en Estados Unidos. Bueno, como Argentina estaba endeudada a la tasa LIBOR, que era una tasa de interés variable, que era la tasa del mercado de Londres, todos los préstamos estaban con tasa LIBOR. Cuando sube la tasa en norteamericana, sube la tasa LIBOR, porque la tasa LIBOR es la tasa que cobran los bancos norteamericanos que están en Londres, pero son bancos norteamericanos, de manera que tienen que obedecer la tasa de Estados Unidos. Entonces sube la tasa LIBOR al 15, 16%, y eso es lo que ocurre durante el gobierno de Alfonsín. Pero entonces Argentina queda... Para terminar, ¿no? Porque está bien porque hay paralelismos en diferentes gobiernos, pero para terminar, el hecho de que Martínez Dios hiciera que las empresas privadas y bancos internacionales se endeudaran y que Cavallo, paralelamente durante el mismo gobierno, estatizaran la deuda... Cavallo estatizó la deuda privada. Bien, por eso, es esa. Claro. Como decimos... Martínez Dios
estimuló a los privados a endeudarse. Las empresas privadas, y Cavallo dice, claro, esa deuda privada pasa al Estado. Estimuló a los privados a endeudarse con la sobrevaluación cambiaria, ¿no? Que, digamos, daba un incentivo muy grande a tomar préstamos en dólares, sí, que los argentinos viajen a Miami, el DM2, compraban 2 televisores o 3 televisores, lo traían acá. Bueno, todo esto provocó un fuerte endeudamiento de las empresas y de los privados. Llega Cavallo, ahora estatiza la deuda privada y le coloca toda la deuda en manos del Banco Central. Entonces estaba la deuda pública de las empresas del Estado y la deuda privada. Toda se concentra en el Banco Central bajo el gobierno de Cavallo, que era presidente del Banco Central en la época del proceso del general Vignone. Bien, ahora lo que voy. Un organismo internacional para poder prestarle a privados, ¿cómo puede hacer? ¿Eso no es un delito? ¿No es un delito? Por ejemplo, Alejandro Olmos, que es el que hace el estudio de la deuda y hace las denuncias con 277 ilícitos que quedan, ¿no es cierto?, en la nada en el año 2000, con el juez Ballesteros. ¿Qué pasó con esas empresas? Algunas desaparecieron, otras no existen más. Las que se endeudaron, pasa a ser un condicional. Las que se endeudaron principalmente fueron las grandes empresas privadas argentinas. Y Cavallo la salvó de la deuda al estatizar la deuda y al quedar las empresas deudoras del Banco Central en pesos indexados. Claro. Como después vino una hiperinflación, al final se licuó. Y entonces las grandes empresas privadas argentinas quedaron a salvo. Pero la deuda quedó en manos del Estado porque el doctor Cavallo la estatizó. Cuando Menem no es un mérito solo de Cavallo, acá tiene que haber todo un equipo que determina, porque Cavallo no era el presidente de la República. Cavallo fue durante 2 meses estuvo ahí para hacer eso. Presidente del Banco Central de la época de Vignone. Pero en esos 2 meses estatizó la deuda externa privada. Bueno, después el proceso militar llama a elecciones, viene Alfonsín. Uno de los grandes logros del proceso militar, como hablamos antes, fue conseguir por métodos propios un sistema para el enriquecimiento del uranio, lo cual permitía a la Argentina construir la bomba atómica. Esto se consiguió durante el proceso militar. Alfonsín, llegado al gobierno en esa época, es notificado por el almirante Castro Madero de este logro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y esto preocupa mucho a Estados Unidos, que entonces manda al vicepresidente George W. Bush, Bush padre, que era un gran estadista, que había sido director de la CIA, a la asunción de Alfonsín. Y entonces lo primero que le dice, el 10 de diciembre de 1983, cuando asume Alfonsín, es: doctor, Estados Unidos está muy preocupado porque Argentina puede hacer la bomba atómica. Y nosotros estamos en contra de la proliferación nuclear. Hay un tratado, que es el Tratado de Londres, que dice que solamente 5 países pueden tener la bomba atómica, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China. Y ningún otro país puede hacerlo. De manera que la Argentina tiene que someterse a ese tratado. Bueno, el problema es que ese tratado era res inter alia, era un tratado entre esos países y no obligaba a la Argentina. Pero Alfonsín le dice: ningún problema, vicepresidente Bush, Argentina no tiene ningún problema, entrega toda la cuestión del uranio enriquecido, todos los controles, no tenemos ningún interés. El problema consistía... A cambio de nada. Claro, el sistema es que los miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por su parte, habían negociado con el gobierno de los Estados Unidos que Estados Unidos iba a condonar la deuda externa a cambio que la Argentina entregue el uranio enriquecido. O, alternativamente, se llegó a un convenio, o al convenio verbal, ¿no?, donde Estados Unidos iba a influenciar fuertemente a Inglaterra para que entregue las Malvinas
y haga un tratado de largo plazo, en fin, donde las Malvinas finalmente queden en poder de la Argentina, pero que la Argentina no tenga la bomba atómica. Este era el acuerdo que llegó Castro Madero y los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica con el embajador norteamericano que vino expresamente a la Argentina a fines de 1983, antes de que asumiera Alfonsín. Asume el doctor Alfonsín, Alfonsín le dice a Bush padre, ningún problema, Argentina no quiere tener la bomba atómica, no negociamos nada, entregamos todo a cambio de nada. Fantástico, dice Bush. Entonces hace que el presidente Reagan lo invite a Alfonsín a una cena de gala. Ningún presidente de la República Argentina tuvo una cena de gala tan fastuosa como la que tuvo el presidente Alfonsín el día 19 de marzo de 1985 en la Casa Blanca. Ningún presidente de la República Argentina tuvo ese altísimo honor. Fue una cena de gala extraordinaria, con baile, música clásica, extraordinaria. Había que asistir, por cierto, de smoking, de rigurosa gala. Yo estaba en la Universidad de Harvard y de repente recibo un llamado telefónico, de pura casualidad, porque yo era profesor asistente ahí, no tenía ninguna importancia, pero de esa casualidad de la vida recibo un golpe de teléfono de una señorita que del otro lado se identifica como Judy Spangler. Me dice, this is Judy Spangler, Social Secretary to President Reagan. Me dice, this is to invite you to a state dinner. Así se llamaba, el State Dinner, in honor of your president, una cena de Estado. Mr. Alfonsín, que va a tener lugar, bueno, el 19 de marzo de 1985, y yo, usted tiene, si quiere asistir, bueno, tiene que venir de smoking, y qué sé yo. Como a mí me pareció una cargada, porque yo no me consideraba que era suficientemente importante como para que me inviten a una cena de gala. Entonces me dijo, yo pensé, esta mujer me está cargando. Entonces le dije, bueno, envíeme la invitación a mi domicilio en Massachusetts Avenue, acá a una cuadra de la Universidad de Harvard, y después yo la llamo, deme su número. Entonces me dio su número directo y al día siguiente, con la velocidad del rayo, recibo un sobre con águilas donde dice The President of the United States invites you. Bueno, entonces yo digo, esto no es una cargada, esto es en serio. Entonces disco y la llamo a la Judy Spangler y le digo, I accept. Yo acepto y voy. Bueno, me dice, tiene que venir de smoking, así, presentarse a las 8 de la noche en la Casa Blanca. Y ahí fui yo. Y fue realmente una cena de gala extraordinaria. Estaba Alfonsín, su esposa, todo el gabinete, diputados y senadores argentinos, senadores y diputados de Estados Unidos. Me acuerdo que a mí me sentaron al lado del senador Arlen Specter, que era el presidente de la Comisión Internacional del Senado de los Estados Unidos. Era el senador más importante de los Estados Unidos. Bueno, charlamos, en fin. Pero yo realmente no tenía la más mínima idea y no entendía por qué un hombre de la extrema derecha liberal norteamericana invitaba a un hombre de Alfonsín que en nuestro país era considerado más bien de... Se ve que el tema era más importante que izquierda y derecha. Digamos, más vinculado al socialismo democrático, ¿no? O al internacional socialista democrático. Entonces, yo decía, qué raro, ¿no? Bueno, después me enteré, cuando vine a Buenos Aires, que la causa era que Alfonsín resignó la posibilidad de que la Argentina construya la bomba atómica. Yo creo que estaba bien Alfonsín. Argentina no tenía que hacer la bomba atómica, pero ya que Perón había hecho todo el esfuerzo de crear la Comisión Nacional de Energía Atómica y que habíamos llegado al uranio enriquecido, lo lógico era negociar y obtener la devolución de las Malvinas o la remisión de la deuda externa. Una vez que la tenés, me parece que tenés que negociar. Bueno, esa era mi opinión. Pero el doctor Alfonsín, por supuesto, un pacifista innato, yo no cuestiono ese pacifismo innato de Alfonsín, directamente
Bueno, eliminó esa posibilidad y de entrada, y por eso fue agasajado con una cena de gala en la Casa Blanca que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1985 y ningún presidente de la Nación Argentina desde Urquiza hasta la actualidad tuvo esta alta distinción. Vamos a ir a un pequeño corte, por supuesto. Obviamente la tajada que sacaba de Estados Unidos frente a una comida era un pinche negocio para los Estados Unidos, no cabe la menor duda. Y la entrega, no, yo estoy de acuerdo con Alfonsín en el sentido de que la Argentina no debe hacer la bomba atómica. Pero lo que pasa es que una vez que se tiene la posibilidad de hacerla, hay que negociar. Hay que negociar. Un país en serio, un país en poder. Y Argentina, por lo menos hasta esa época, era un país poderoso, aunque después lo hayan dilapidado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría que analicemos el desarrollo que tenés de estas diferentes imágenes que nos gustaría mostrar, por lo menos para tener un pantallazo, ¿no es cierto?, de todo el proyecto que figura en el libro, que algunos podremos estar de acuerdo, otros no, pero que, que aparezcan entonces. Que vale la pena escuchar. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos en el segundo bloque, aquí, tratando sobre economía política argentina. Y un poco el trabajo desarrollista. Lo que nosotros vamos a ver ahora, que nos va a presentar el doctor Eduardo Conesa, es un pantallazo de lo que es un proceso en el cual el desarrollismo tiene pergeñado como para un plan económico, digamos, para que la Argentina salga de la crisis. Así que para mí va a ser un gusto, don Eduardo, que empecemos esto por lo menos explicativo para tener una idea clara, ¿no? Bueno, empezamos por el primer bloque. Como en el primer bloque dijimos que la economía argentina creció extraordinariamente del 46 a 1950, durante la época de Perón, pero por la sobrevaluación cambiaria desde el 50 hasta el 55, crecimiento cero. Viene la Libertadora, aparece el informe Prebisch. Prebisch dice que la causa del estancamiento es que la Argentina no exporta, para lo cual hay que elevar el tipo de cambio. El tipo de cambio pasa de 4 pesos por dólar a 18, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos, prácticamente desde el gobierno de Aramburu y Lonardi hasta el gobierno de Onganía, mantienen el tipo de cambio alto, pasando por Frondizi, Ilia, Guido, etcétera, etcétera.
Durante ese periodo, a pesar de la terrible inestabilidad económica, la Argentina, el PBI global de la Argentina creció en un 70%, y el PBI per cápita en un 33%. O sea, no fue tan mal la República Argentina en el periodo que va desde el 55 al 72. En el 72 en adelante volvemos con los problemas, porque aparece nuevamente la sobrevaluación cambiaria, aparece nuevamente la escasez de divisas, el Rodrigazo, después aparece Alfonsín. Alfonsín le toca gobernar con Reagan, como él era presidente, que tenía los tipos de cambio, las tasas de interés muy altas. Cuando las tasas de interés en dólares son muy altas, automáticamente los inversores de todo el mundo corren a colocar su dinero en Estados Unidos, compra dólares y los colocan en Estados Unidos porque da el 15%. Entonces los argentinos hacían lo mismo. Entonces el tipo de cambio que le corresponde a Alfonsín era altísimo, porque se fugaban los capitales. Pero además Alfonsín tenía una hiperinflación porque había un fuertísimo déficit fiscal. Unidas las dos cosas, el tipo de cambio muy alto y la enorme fuga de capitales y la enorme emisión monetaria de Alfonsín, porque hay un gran desorden en el gobierno, Alfonsín termina su mandato en 1989 con 4.982% de inflación. En la época de Alfonsín, en el mes de mayo, cuando se realizan las elecciones Menem versus Angelos, la tasa de inflación era 4% por día. Ahora estamos en 9% por mes. Pero calcular 4% por día, lo que significa, ¿no? Era mucho peor la inflación de aquellos tiempos que la inflación actual. Por eso el doctor Alfonsín se ve obligado, ante el desastre administrativo que era su gobierno, a adelantar las elecciones y hacer las elecciones en mayo del 89, ¿no fue? 89, mayo del 89, y entregarle 4 meses antes a Menem. Bueno, Menem da muchas vueltas y al final también va la sobrevaluación cambiaria con Cavallo. Esto es un caso un poco raro, porque Cavallo originariamente, en un libro que había publicado en los decenios de los 80, decía que para volver a crecer, así se llamaba el libro, volver a crecer, la Argentina tenía que tener un tipo de cambio alto, fluctuante y superávit fiscal. Y resulta que cuando llega al Ministerio de Economía, establece el 1 a 1, un peso, un dólar, al comienzo eran 10.000 australes, un dólar, que era un tipo de cambio muy bajo, sobre todo a partir del 1 de abril de 1991. Pero esto se sanciona por una ley del Congreso, ¿no? El proyecto de ley se envía al Congreso el 1 de abril, se sanciona inmediatamente, se establece un peso y un dólar. En realidad era 10.000 australes, un dólar. Era un tipo de cambio muy bajo. Esto iba a traer problemas. Como el borrador del proyecto de ley, antes de ser sancionada, trascendió, ese proyecto de ley llegó a un periodista del diario de La Nación, que entonces fue corriendo a consultar al delegado del Fondo Monetario Internacional de Argentina, que tenía su oficina en el Banco Central en aquellos tiempos, y le dijo: vea, le traigo como primicia este proyecto de ley que el gobierno acaba de presentar al Congreso. Entonces el delegado del Fondo Monetario Internacional, off the record, le dice: bueno, vea, este proyecto de ley es como encerrarse en una jaula y tirar la llave afuera. Palabras textuales. Pero se lo dijo off the record. Pero la verdad es que el periodista no se lo iba a perder y lo publicó al día siguiente en La Nación. Bueno, Cavallo estalló en furia, llamó al director gerente del Fondo Monetario Internacional, Monsieur Michel Candersous, un francés: este delegado que usted mandó acá afuera, no quiero saber nada. Bueno, las relaciones con el Fondo Monetario Internacional empiezan tirantísimas porque Candersous estaba de acuerdo con su delegado, el tipo de cambio estaba mal. La función principal del Fondo Monetario es hacer que los países tengan tipos de cambio de equilibrio para que las exportaciones se balanceen con las importaciones de cada país
y no haya problemas de deuda externa. Esta es la razón originaria del Fondo Monetario Internacional. Y acá Argentina tenía el tipo de cambio recontrabajo, esto iba a originar una fuerte deuda externa y entonces es un problema. Entonces, Cavallo empieza mal con Monsieur Condessous. Entonces, ¿qué hace en estas circunstancias el doctor Cavallo? Bueno, había un problema, había elecciones en septiembre del 91 y en agosto y en octubre del 91. Ya estaba decretada y aprobada por el Congreso la ley de convertibilidad. Esto iba a estallar. Entonces, Cavallo le explica a Menem, mirá, tuvimos que poner el 1 a 1, ahora el problema es cómo sostener esto, porque si no tenemos el apoyo del Fondo Monetario, que la ley de la luz verde para tomar préstamos, esto no se puede mantener, porque las importaciones van a superar ampliamente a las exportaciones, va a haber un tremendo déficit. ¿Cómo lo financiamos? Necesitamos financiarlo con deuda externa, pero nadie nos va a prestar porque el Fondo Monetario está enojado con nosotros. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer?, le dice Cavallo. Mira, yo te lo arreglo enseguida, le dice Menem. Con su espíritu práctico, toma el teléfono y lo llama a George Bush padre, que ya era presidente. No era vicepresidente como en la época de Alfonsín, sino presidente de los Estados Unidos. Y le dice, George, necesito que hables con el director gerente del Fondo Monetario y le pidas que por favor convalide el 1 a 1 de la convertibilidad y que saques este delegado que mandó el Fondo Monetario y se ponga otro tipo que diga que el 1 a 1 está muy bien y que la Argentina puede tomar abundante crédito y que no hay ningún problema. Ah, bueno, ningún problema, Carlos, le dice Bush a Menem. Pero inmediatamente Bush, que era un estadista muy pícaro y muy inteligente, le dice, llama al Departamento de Estado y le pregunta, ¿qué le podemos pedir a la Argentina a cambio de que yo llame a Monsieur Condessous y prácticamente le dé la orden que diga que el 1 a 1 de la convertibilidad está bien? Entonces el Departamento de Estado le dice, bueno, es la segunda parte del programa atómico argentino. El programa atómico argentino tenía hacer la bomba atómica, pero la segunda parte era hacer un misil, el misil Cóndor, que la Fuerza Aérea tenía en la Cuesta del Carmen, que tenía por objeto lanzar la bomba atómica. La bomba atómica ya se había abandonado, pero el proyecto del misil Cóndor todavía estaba. Entonces, los funcionarios del Departamento de Estado le dicen a Bush, mira, lo que usted tiene que hacer es pedirle al presidente Menem que anule el proyecto Cóndor del misil y entregue todos los elementos a los Estados Unidos, se abandone el prototipo, se abandone absolutamente la idea, y entonces Estados Unidos le recomienda al director gerente del Fondo Monetario que diga que la convertibilidad está perfecta. Entonces, muy bien, se cumple todo esto, el presidente Bush de los Estados Unidos le hace el pedido a Monsieur Condessous, el director gerente del Fondo Monetario Internacional. El director gerente entonces designa a un inglés del M16, que es el servicio secreto británico, como delegado del Fondo Monetario en la Argentina. Prepara un informe donde dice el 1 a 1 de la convertibilidad está muy bien. Yo por ahí lo tengo, no sé dónde, pero en algún lugar de mi biblioteca tengo este informe del delegado del Fondo Monetario, que era un inglés, que dice que está muy bien el 1 a 1. Entonces el Fondo Monetario da la luz verde. Entonces, sobre esa luz verde, la Argentina puede endeudarse. Se endeuda a razón de 10.000, 12.000, 13.000 millones de dólares por mes. Entonces el 1 a 1 se mantiene porque el déficit externo se financiaba básicamente con el endeudamiento externo. La deuda externa, originariamente la que dejó Alfonsín, era 61.000 millones de dólares, porque la que dejó Martínez de Oz era 46.000. Pero los intereses corren. Y entonces la que dejó Alfonsín a Menem era de 61.000 millones de dólares. Además, Alfonsín cometió el error de hacer aprobar la deuda externa del gobierno militar por el Congreso. Esto se hizo en 1987. De manera que la deuda externa del proceso militar,
que en realidad legalmente podía aducirse, era legalmente nula, porque no la aprobó el Congreso, porque no había Congreso, Alfonsín la hizo aprobar por el Congreso, y lo hizo aprobar en 1987. De manera que la deuda externa argentina, legal, en 1989, 1990, cuando asume Menem, era de 61.000 millones de dólares. ¿Qué hace Menem? Vende las empresas del Estado en 30.000 millones de dólares y reduce la deuda externa de 61.000 millones de dólares a 31.000 millones de dólares. Pero por otra parte, como se decreta la convertibilidad por ley del Congreso, ahora la deuda externa empezaba a crecer de nuevo, ¿no? El reloj de la deuda externa empezaba a crecer, a razón de 10.000, 12.000, 13.000 millones de dólares por año para financiar el déficit de la balanza de pagos, porque cuando el tipo de cambio es bajo, hay un fuerte incentivo para importar y hay un fuerte desincentivo para exportar. En consecuencia, se genera un déficit externo que va creciendo exponencialmente y llegamos hasta 1999, 98. Allí se produce un episodio importante, es que se le vence el periodo a M. Candesous. Ya no es más director gerente, porque ahora el nuevo director gerente pasa a ser el alemán Horst Köhler y la vicegerenta pasa a ser una gran economista norteamericana, que era profesora de la Universidad de Minnesota, que era Anne Kruger. Inmediatamente ellos notan, bueno, la función del Fondo Monetario es hacer que todos los países tengan el tipo de cambio de equilibrio. La Argentina tiene un tipo de cambio horrorosamente sobrevaluado. Se está endeudando hasta la coronilla. El Fondo Monetario está ayudando a esto porque al emitir la luz verde, entonces Argentina podía endeudarse con los privados y los privados prestaban a la Argentina porque decían, bueno, si la Argentina no paga, el Fondo Monetario pone la plata. Entonces se producía un bailing out, así se llama en inglés. El Fondo Monetario siempre salvaba a los acreedores externos. Entonces, la deuda externa argentina crecía. Cuando aparece Horst Köhler, el nuevo director gerente del Fondo Monetario Internacional, y Anne Kruger, que era la vicedirectora, que era norteamericana, era una economista a 10 puntos, dice, no, el tipo de cambio en la Argentina está mal. Y entonces dice, cortan los desembolsos a la Argentina. Esto ocurre en la época del doctor de la Rúa. En realidad, el doctor Menem, en la última parte de su mandato, ya se había noticiado, porque ya le habían dicho, cuando se produce la elección de Horst Köhler y Anne Kruger, que el Fondo Monetario no va a prestar más. Entonces Menem, que estaba queriendo su tercera reelección y había hecho un juicio ante el juez federal Busto Fierro en Córdoba para que diga que la Constitución le permitía un tercer mandato, etcétera, etcétera, abandona la idea de la tercera reelección y dice, no, a partir de ahora vamos a perder las elecciones, vamos a dejar que gane el doctor de la Rúa. ¿Por qué? Porque la convertibilidad va a estallar. ¿Por qué va a estallar? Porque los economistas de Washington me dicen que va a estallar. Entonces Menem sabía perfectamente esto y en reuniones de gabinete lo comenta a sus ministros. Yo lo sé porque tengo información que ante sus ministros dijo, señores, yo voy a abandonar mi proyecto reeleccionista, así que vamos a dejar que el presidente sea el partido opositor. Lo voy a molestar a Duhalde porque no quiero que la convertibilidad le estalle a un peronista, que le estalle a De la Rúa. Y De la Rúa decía en la campaña electoral, $1, $1, $1, $1, $1, $1. Se hundió De la Rúa. Entonces asume y sigue $1, $1, $1, $1. Pero esto no se podía mantener. Por cierto que todo estalló y voló por los aires. La única manera que De la Rúa atinó a hacer para mantener la convertibilidad era hacer una devaluación por izquierda, bajando los sueldos y los salarios, para que el tipo de cambio quede alto, bajando los sueldos y los salarios. Pero esto es muy difícil de hacer y esto originó esa famosa discusión en nuestro país donde
se decía que corría plata para repartir a los senadores, etcétera, etcétera, para que los senadores peronistas aprueben un plan de reducción de salarios, una reforma laboral que igual no servía, ¿no? Pero lo cierto es que esto se aprobó, igual la convertibilidad estalló, le estalló al doctor de la Rúa, en el año diciembre del 2001, siendo Cavallo ministro de Economía, la convertibilidad estalla, el Fondo Monetario en noviembre del 2001 cancela un desembolso de $2.000 millones a la Argentina, poca plata, pero esa es una señal fundamental de que el Fondo Monetario no prestaba más y entonces esto iba a estallar. Entonces Cavallo hace el corralito, trata por todos los medios de que se mantenga esto, etcétera, etcétera, pero no se puede mantener. Incluso muchos economistas, algunos hablan del Remes Lenikov como que Remes fue el tipo que arregló todo. Yo me acuerdo que Remes aparecía el 29 de diciembre o el 30 de diciembre del 2001 en la televisión diciendo que había que mantener el 1-1 a toda costa, y qué sé yo. Y otros muchos economistas decían lo mismo, ¿no? Había que mantener el 1-1. En fin, prácticamente todos los economistas del establishment decían hay que mantener. ¿Cómo iba a mantener el 1-1 si no le prestaban a la Argentina? Era absolutamente imposible, porque había un déficit externo que no se podía pagar si no venía plata de préstamos externos o capital extranjero, que no venía porque precisamente sabía que se tenía que producir una devaluación, porque el Fondo Monetario ya había dicho que tenía que producirse una devaluación. Bueno, se produjo la devaluación y viene el caos del 2002. Ahí es donde el doctor Duhalde lo llama Remes Lenikov. Remes, a pesar de que mucha gente lo elogia, yo creo que se equivocó porque estableció lo que se denomina la especificación asimétrica. O sea, especificó todos los créditos bancarios 1-1, pero los depósitos bancarios, que estaban muchos en dólares, los especificó a 1,40 más ser. Entonces todos los bancos quedaron en quiebra, porque el activo de los bancos son los préstamos a las empresas y el pasivo son los depósitos bancarios. Entonces decretó la quiebra de todo el sistema bancario. Bueno, realmente enero y febrero del 2001 fue meses caóticos, el tipo de cambios fluyó a 1,3, a 4 y qué sé yo, hasta que viene Duhalde, se da cuenta que esto no funciona y entonces lo llama a Lavagna. El que le recomienda a Lavagna, a Duhalde, es el ministro de Relaciones Exteriores, que era Rukauf, que es un peronista muy inteligente. Y entonces le recomienda a Lavagna. Y Lavagna ya se encuentra con que el cambio estaba a 3 y pico por dólar. Entonces dice, bueno, ahora lo que hay que hacer es convalidar esto. ¿Cómo lo convalidamos? Con superávit fiscal. Cuando el tipo de cambio está muy alto, automáticamente el PBI, la participación del gasto público en el PBI se achica, porque el PBI está en pesos. Pero si el tipo de cambio está muy alto, el PBI en pesos se achica a la tercera parte. Entonces, en dólares. Pero también se achica entonces el gasto público en dólares. Entonces el gasto público en dólares, que era el 40%, 50% del PBI, pasa al 30%, con Duhalde y Lavagna. Entonces el tipo de cambio alto para exportar, la participación del Estado en el PBI achicada precisamente por el tipo de cambio alto, la participación del Estado en el PBI automáticamente se achica. Entonces, Lavagna y Gardel, ¿no? Y entonces, en esos años, que son el 2000, a partir de abril del 2002, 2003, 2004, bueno, hay un hombre que se cubre de gloria, que es Lavagna. Pero, lamentablemente, Duhalde cedió a las presiones del lobby de Kirchner, que consigue que, en lugar de nombrar a Lavagna candidato a presidente,
nombre a Kirchner. Y bueno, Kirchner la pegó al comienzo porque heredó la economía con superávit fiscal, con poca inflación. Cuando hay superávit fiscal y tipo de cambio alto, no hay inflación. Eso es clave. Y eso es lo que ocurrió en el 2003, 2004, 2005. Muy poca inflación con un tipo de cambio por las nubes. Se probó una vez más. Siempre que se hace así, ocurre así. Por ejemplo, en los años 67, 68 y 69, el ministro de Economía era Krieger Bacena. ¿Qué hizo Krieger Bacena? Puso el tipo de cambio por las nubes y puso superávit fiscal. Lo aconsejó un gran economista que había en esa época en nuestro país, que era el doctor Carlos Moyano Llerena, que en realidad fue el que diseñó el plan. El plan Krieger lo diseñó Carlos Moyano Llerena, un economista nacionalista, entre otras cosas, ¿no? El profesor de la Universidad Católica, etcétera, etcétera. Él fue el que diseñó el plan de Krieger Bacena. Bueno, funcionó, porque se estabilizó la economía, el tipo de cambio quedó por las nubes, los salarios en términos de poder adquisitivo eran altos, los gremios estaban contentísimos con Onganía, todo iba perfecto en el gobierno de Onganía, hasta que los montoneros organizan el Cordobazo. Acá volvemos para atrás, Sí. ¿no? El Cordobazo tiene lugar en 1969 y lo organizan los montoneros en Cuba, y los argentinos que estaban en Cuba, aliados de Fidel Castro y a su vez incentivados por la Unión Soviética, organizan el Cordobazo porque ahora la situación era mundial. Había dos grandes potencias que se enfrentaban, que eran Estados Unidos contra la Unión Soviética, y el plan de la Unión Soviética era que en todos los países en desarrollo hubiera comunismo. Los montoneros eran comunistas, igual que los del ERP, y querían que la Argentina fuera un país comunista. La idea era que África, Asia y América Latina sea todo comunista. Ahí estamos yendo para atrás. Hay un tema que podemos, por supuesto, si no, no. Esto es importante para entender lo que pasa con ahora, el tema Kirchner. Porque, sí, pero antes de entrar en Kirchner, estábamos hablando de la Rúa, el Corralito, etcétera. Ahí se generan las cuasimonedas o las monedas provinciales, que de alguna manera, bueno o malo, frenaron el quiebre del Estado argentino, porque no había dinero. Y el hecho de ¿En qué beneficiaron las monedas, si es que beneficiaron algo? ¿En qué retrotrayeron? Bueno, las cuasimonedas del momento permitieron que muchos acreedores paguen sus deudas, evitaron la quiebra de muchísimas empresas, y cuando finalmente Labaña toma el timón de la economía y establece un tipo de cambio alto con superávit fiscal, restablece la moneda argentina como la moneda única, el peso argentino es la única moneda, hay una emisión monetaria pero con respaldo, con un tipo de cambio alto, con superávit fiscal, entonces hay una fuerte emisión monetaria en pesos, se terminan las cuasimonedas. Las cuasimonedas momentáneamente salvaron a la economía argentina, pero el verdadero salvataje vino con Labaña. Claro, recomendado. Claro, pero Labaña no hubiera logrado eso si las cuasimonedas no hubieran soportado el Estado argentino. Exactamente. Las cuasimonedas momentáneamente fueron una solución transitoria. ¿Quién la determina las cuasimonedas? Bueno, la desesperación, la desesperación de las deudas que tenían los gobernadores. Los gobernadores tenían que pagar el gasto público, tenían que pagar a los empleados, el Estado Nacional no les daba coparticipación, entonces todos los estados provinciales estaban en quiebra. Entonces, para salir de la quiebra y pagar los sueldos, se les ocurrió inventar el patacón y las cuasimonedas, y mientras tanto, en el 2002 se inventaron las cuasimonedas, que duraron un año nomás, porque después cuando viene Labaña, elimina las cuasimonedas, establece una sola moneda que es el peso argentino. ¿Eso se genera por presión del Fondo Monetario Internacional? No, porque la Argentina tiene que tener una sola moneda, porque la Constitución de la Nación Argentina le da al Congreso y al Gobierno Nacional establecer la moneda argentina. La Constitución argentina elimina las cuasimonedas que existían en la época de Rosas,
en la época de Mitre, en la época de Sarmiento. Por eso la Constitución Nacional del 53 establece, corresponde al Congreso, dice, hacer sellar la moneda y fijar su valor desde las extranjeras. Al sellar la moneda quiere decir que las monedas provinciales tenían que tener el sello nacional para ser válidas. Y las monedas extranjeras que circulaban en 1860, 1870, en la época de Avellaneda, en la época de Mitre, circulaban las monedas extranjeras, pero con el sello del gobierno nacional. Porque la Constitución del 56 Eduardo, decía... en el mundo funcionan 4.500 diferentes tipos de monedas en varios países. Exactamente. En Europa particularmente hay cuasimonedas. En Suiza, en Alemania, la principal en Europa Italia, es el euro. El euro. Aparte del euro, hay monedas locales, que son las que permiten que el sistema funcione. Bueno, no tienen el en realidad no es tan así. Hay una moneda principal, que es el euro, que es el Banco Central Europeo, establecido a imagen y semejanza del Banco Central Alemán, que era famoso por la escasa inflación que tenía Alemania. Todos los países de Europa tienen su director en el Banco Central Europeo. Hasta hace poco, un gran presidente del Banco Central Europeo era el italiano Mario Draghi. Bueno, hay grandes personalidades que dirigen el Banco Central Europeo. La moneda principal en Europa es el euro, pero los bancos centrales de los distintos países tienen una existencia subrepticia. Y hay algunas cuasimonedas. Pero no digamos que eso es de la esencia, eso es algo totalmente... No digo todo que eso es marginal. Marginal. Pero bueno, pero lo marginal surge cuando hay una crisis. Que las cuasimonedas, igual que las cuasimonedas en la época del 2000, al comienzo del 2001, que las eliminó Lavagna. No debe haber en ningún país serio más que una sola moneda. Y eso es lo que dice la Constitución Nacional. Está bien, las pero cuando cuasimonedas o monedas provinciales es un gravísimo error porque provocan el caos monetario en la Argentina. Puede ser que haya costado 18.000 millones de dólares el retirar las cuasimonedas del mercado, que fue un préstamo al Fondo Monetario Internacional para eliminar las cuasimonedas. Bueno, el Fondo Monetario ayudó a terminar las cuasimonedas. El Fondo Monetario entonces dio un préstamo a Lavagna, bien hecho. Lo que pasa es que todo eso sabemos que es circunstancial. Frente a una crisis generada político-económicamente por un gobierno, uno tiene que salir, porque uno puede decir que le estalle al otro. No, el problema es que le estalle al otro, como está pasando actualmente. El tema es que nos estalla a todos nosotros que estamos abajo y tenemos que sobrevivir a la corrupción que hay arriba. A fines del 2001, cuando estaba ya la crisis, el Estado Nacional está en quiebra. No puede pagar la coparticipación. Los gobiernos provinciales están en quiebra. La única manera de salir de esto es con las cuasimonedas. Los gobiernos provinciales emiten moneda a rolete, cuasimoneda, el Patacón y otras monedas. Sí. Ahora, eso fue consecuencia de la crisis monetaria del 2001, que es la crisis de la convertibilidad. Pero en un país serio hay una sola moneda y la tiene que emitir. Un país serio no pasa por lo que pasamos nosotros. ¿Cómo? Un país serio no pasa por lo que pasamos nosotros. Si te claro, determinar pero que de un día a otro va a haber una convertibilidad de un dólar a un peso. De repente el país, bajo el gobierno de Duhalde y ministro Lavagna, adquirió visos de seriedad monetaria, ¿no? Y empezó a crecer al 7, 8%, 9%. Ahí es cuando Duhalde comete el error de llamar a elecciones y en lugar de favorecer, por ejemplo, al presidente Lavagna, favorece a Kirchner. Kirchner inmediatamente se apodera del Estado y no tiene la más mínima idea del concepto del tipo de cambio alto, etcétera, etcétera. Y empieza a emitir moneda a lo loco, lo saca arredrado, empieza la sobrevaluación cambiaria de Cristina, etcétera, etcétera. Y cuando empieza la sobrevaluación cambiaria, empieza a crecer el Estado nuevamente. Porque el Estado, cuando el tipo de cambio está alto, el Estado, en términos de participación en el PBI, es chiquito. Duhalde le dejó un Estado que era el 30% del PBI y Cristina y Néstor lo llevan al 40-45%. Viene en 2015 Macri.
Macri viene con un liberalismo ingenuo, que es tipo de cambio libre y fluctuante. Y por supuesto acepta la idea, que aceptan equivocadamente muchos economistas argentinos, de que para mantener el salario real alto hay que mantener el tipo de cambio real bajo. Para mantener el tipo de cambio real bajo hay que endeudarse. Y bueno, ese fue el error de Macri, que lo pagó caro porque cuando suben las tasas de interés internacionales se corta la afluencia de crédito externo, entonces se produjo la crisis de 2018, justamente cuando había que hacer elecciones, por el error de, en lugar de mantener el tipo de cambio alto, fijo y estable en términos reales, y con el Estado entonces chico como participación del PBI, es decir, la misma política de Lavagna y la misma política de Cliro-Acena y Moyano Llerena, en fin, había ya casos que mostraban en la Argentina que la Argentina con tipo de cambio alto y superávit fiscal funciona bien, sin inflación. Eso se había demostrado perfectamente. Bueno, pero Macri no sacó esa elección. Ahora estamos ante un problema. Viene Cristina y bueno, aparece Alberto Fernández. Alberto Fernández, que no entiende nada de economía, dice públicamente: yo no creo en los planes económicos. Nombra a un ministro de Economía ineptos, lo nombra al pobre Massa, que de economía no sabe absolutamente nada, y cree que para mantener alto el salario real hay que mantener bajo el tipo de cambio. Entonces, por eso que el tipo de cambio oficial es de 130. Eduardo. O 230, perdón. Bueno, pero así la economía argentina no exporta, y entonces hay una crisis brutal y la economía se paraliza. Y bueno, es lo que le pasó a Perón, le pasó a Martínez de Oz, a todo el mundo, a todos los que mantuvieron el tipo de cambio bajo, entraron en crisis, el país se endeudó y esto no funciona. Por eso es que nosotros hemos propuesto... Bueno, pero eso va a ser otro programa, porque ya se nos fue una hora. Y creo que se nos fue una hora en un montón de temas. Creo que amerita la presentación eso en otro programa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo gusto vamos a hablar del plan económico que necesita la Argentina. Bien. El plan económico que necesita la Argentina, que capitaliza sobre los errores y aciertos de la historia argentina de los últimos 80 años. La Argentina es un país que en los últimos 70 años ha caído. De manera que tenemos que sacar las lecciones de nuestra historia económica. Y además tenemos que aprender de lo que hicieron los países que han crecido. Entonces, eso es lo que tenemos que proponer a la Argentina. Y es urgente que lo hagamos, porque yo no estoy seguro que los economistas del PRO, ni los economistas radicales, ni Milei, ni la renovación que parece haber en la política argentina, tenga a las claras cuáles son las ideas del liberalismo desarrollista. Una cosa es el liberalismo a secas, que es un poco obsoleto, y otra cosa es el liberalismo desarrollista, que se emparenta mucho con tu nacionalismo. Ahí coincidimos. Yo soy liberal desarrollista, pero resulta que el liberalismo desarrollista coincide bastante con el nacionalismo. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Te vamos a invitar a que hagas solamente esa presentación solo, para que la gente lo pueda entender y pueda hacer directamente esa presentación. Con todo gusto. Con todo gusto. Gracias, Eduardo. Muy amable por haber venido. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto. Y bueno, creo que hay mucho que podemos debatir. Hemos tratado muchos temas acá, justamente de lo que hizo una evaluación histórica muy clara Eduardo Conesa. Hay temas en los cuales nosotros discrepamos sin la menor duda. Creo que en el fondo lo que está demostrando, no importa que haya pasado Martínez de Oz, Cavallo, en fin, buenos, malos,
que hayan escrito, como también escribió Lustó, ¿no?, contra la 125, y cuando llegó el momento aplicó la 125. Lo mismo Cavallo, que estaba en contra, había que tener las tasas altas, en fin, un tipo de cambio, y particularmente exportación e importación, es una balanza comercial que no diera crisis, sin embargo, inventó la convertibilidad, y nos llevó a un fracaso, ¿no? A Alemania le tocó 40 años para poder establecer un euro, una paridad cambiaria seria con otras monedas importantes, y a nosotros simplemente un decreto gubernamental o una sanción de ley de un Congreso incompetente determina que esto vale igual, ¿no?, en un país que todavía requería años de desarrollo. De la misma manera con Martínez de Oz. O sea, acá hay un timón que pareciera que no es nuestro, que son personajes que no responden a una realidad económica del país en su momento, y que cada uno viene con ideas o con ínfulas de querer llevar o hacer cosas que no les da el Piné, ni les da la economía, ni les da el país, ni les da las circunstancias. Entonces nos llevan a un fracaso. Yo cuando veo estas cuestiones digo, esto lo habrán hecho a propósito, esto parece a propósito, no es ingenuidad. Creo que va mucho más lejos que la ingenuidad. Esto es un tema de servilismo, no sé, internacional. De ineptitud, sometimiento, cipallismo, llamémoslo de todos los calibres que pueda ser. Porque es difícil que se llegue a ese cargo y en ese cargo se haga todo lo contrario a lo que hace al bien de la nación. Desde Alfonsín, con la entrega de la energía atómica, a cambio de nada, a cambio de una milanesa y papas fritas que le van a haber servido en la Casa Blanca, como tantos otros que entregaron el país cuando no lo tenía que haber entregado. Ojalá. Bueno, me imagino. Valía la pena entregar la energía atómica simplemente por un poquito más, tal vez pescado. En fin. Pero pensemos la Argentina distinta. Vamos a invitar al doctor con eso para que haga esta presentación única, creo que vale la pena, y por lo menos tener una visión. Que como bien dice, aún siendo liberal desarrollista, tal vez haya algo que nos conecte, por lo menos en el desarrollo, ¿no es cierto? Terminar con la pobreza, eso por supuesto, no de la Agenda 2030, sino hay tanto para hacer en un país, ¿no es cierto?, que está todo por hacer. Eso ya lo decía un estadista, ¿no? ¿Cómo va a faltar trabajo en un país que está todo por hacer? Bueno, todavía falta tanto por hacer y nos siguen vendiendo espejitos de colores. Ojalá que algún día se tome la rienda de verdad y hagan poner el país de pie, y especialmente nos respete el mundo entero, como merece que nos respeten. Pero que nos encontremos en otro programa de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.